A veces no nos damos cuenta que con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, podemos crear brechas afectivas con aquellas personas que son cercanas a nosotros. A veces hay cosas que nosotros normalizamos tanto que pensamos que no tienen ninguna incidencia en el trato, especialmente con los miembros de nuestra familia. A veces pensamos que amar a una persona implica de alguna forma olvidarnos de las otras personas. A veces, sin darnos cuenta, nos sepultamos con los muertos y olvidamos a los que están vivos. O muchas veces terminamos teniendo hijos muertos, cónyuge muerto, sepultados ya, y miembros de nuestra familia vivos físicamente, pero que también los hemos sepultado con los demás. A ver si me explico un poco mejor. El dolor, que es una realidad, se sobrepone a veces tanto, o se impone más bien tanto a nuestra vida, que nosotros nos dejamos consumir por él. Y sencillamente llegamos como a la conclusión inadecuada de que cuando alguien que amamos muere, nosotros tenemos que morirnos con esa persona. Y olvidamos a los que están con nosotros. Puede pasar en muchas situaciones. Imagínense que usted tenga más de un hijo y llega a perder a alguno de ellos, o quienes lo han perdido saben a lo que me estoy refiriendo. El dolor que se impone por la pérdida de un hijo es tan grande que una mamá o un papá puede sepultarse con el hijo difunto y olvidar a los hijos vivos que todavía están con ellos y que le necesitan. Eso va creando brechas emocionales y afectivas muy profundas que son muy difíciles después de sanar, y que va creando también resentimiento. No solamente resentimiento contra los miembros vivos, sino, fíjense ustedes, incluso resentimiento con la persona que murió, llegando a pensar que el muerto se llevó el cariño de los que quedaron en la tierra. Culpar al difunto porque con su muerte se llevó el amor de mi familia, que ya ni siquiera se acuerdan de que seguimos existiendo. Esas brechas emocionales y afectivas las vamos creando nosotros sin darnos cuenta. El dolor muchas veces obnubila tanto e enceguece tanto que ni siquiera nos percatamos, ni siquiera percibimos que hay personas a nuestro lado que nos necesitan, que requieren de nuestro cariño y que nos están reclamando y de alguna manera diciéndonos: mira, yo sigo vivo, yo estoy aquí, el otro ya se murió. Por eso, fíjense que en esas familias donde existe más de un hijo, o pensemos en las familias que tienen un solo hijo, o pensemos en las familias que ni siquiera teniendo hijos, que solamente se tienen los cónyuges el uno al otro, algún día alguien de la familia muere, y entonces su muerte me lleva a mí a olvidar el deber que todavía tengo, el deber ser de afecto para los que siguen conmigo. Porque el amor nunca debe ser sepultado con los difuntos. Nosotros seguimos amando a los que físicamente ya no están, pero no sepultamos nuestro afecto con ellos. No se puede uno morir con ellos, ni matar uno su amor con ellos, al punto de que el único afecto, la única sensibilidad que le queda a uno es la sensibilidad para el difunto. Hoy hay padres de hijos vivos que han sepultado a sus hijos con sus hijos muertos. Han matado toda la familia. Y la han matado precisamente por eso.
Primero porque el dolor los ha sepultado personalmente. Y al sepultarlo de manera personal e individual, se han llevado colectivamente a los otros miembros de la familia. Papás sumidos en la tristeza profunda, en la depresión, porque alguien ya no está con ellos. Cónyuges que han perdido a su cónyuge y que se han sepultado con ellos. Ya no se dan permiso de volver a reír, de volver a disfrutar la vida, porque piensan que tienen una deuda de dolor impagable y que lo único que manifiesta su amor es si me sigue doliendo y que me tiene que doler toda la vida para que esa persona sepa desde dónde está que yo le sigo amando. Si usted quiere mostrarle a alguien que le ama y que sabe dar gracias, aprenda a seguir viviendo y deje que los muertos entierren a sus muertos, como dice Jesús en el Evangelio. La historia de José, no José el esposo de María, sino de José, el hijo de Jacob, es una historia que es muy ilustrativa, porque José era el hijo menor de Israel, de Jacob, de 4 esposas que Jacob había tenido. Pero José era el hijo de la esposa que Jacob más amaba, la mujer por la que había luchado durante toda su vida y la que había trabajado durante muchos años, de Raquel. Y dice la Sagrada Escritura, fíjense cómo empieza el texto diciéndolo hoy, que parece una cosa como inocua, imperceptible, normalizada, común, sin ningún problema. Dice el texto de hoy en el libro del Génesis, en el capítulo 37. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos. Lo amaba a él más que a los demás. Y puede sonar muy poético, pero es poético para el que es más amado, pero es muy doloroso para los otros que son menos amados. Los más amados siempre son odiados por los menos amados. Siempre. Y muchos de los resentimientos de familia que pueden estar hoy en nuestro propio hogar, engendrados desde la niñez, provienen desde allá. Porque cuando uno es menor, uno hay cosas que tampoco como alcanza a entender bien, y por eso uno le puede parecer muy chistoso cuando el papá, la mamá tiene ciertas preferencias y entonces uno se las refriega a los hermanos y le dice, mira, mamá me compró esto y a ti no. Mira, mamá a mí me abrazó y a ti no. Yo me he dado cuenta que ha habido muchas familias que con su segundo hijo, con el nacimiento de su segundo hijo, desplazan al primero. Cuando la realidad debería ser que una familia que tiene un hijo mayor involucre tanto a ese hijo en el crecimiento y en el desarrollo y en la afectividad del segundo hijo que acaba de nacer, de tal manera que sienta, nosotros amamos a este hijo que nació, nosotros te amamos a ti y te involucramos en el cuidado de este hijo que acaba de nacer para que tú seas un hermano, una hermana a carta cabal con tu hermanito que acaba de nacer. No es desplazar, no es apártate, no es échate a un lado para que nosotros podamos cuidar a tu hermanita que necesita mucho más de nosotros porque es más pequeña que tú. No, no es desplazar a nadie, es involucrarle en la crianza, es involucrarle en la afectividad. Los que de ustedes tengan más de un hijo, revísense con mucha honestidad, porque a la pregunta de si ustedes tienen preferencias, cuando uno hace la pregunta, ninguno dice que sí las tiene. Nadie es capaz de reconocer que tiene preferencias. Pero los hermanos, cuando se les pregunta si su papá, su mamá tenía preferencias, todos los hermanos dicen que sí. Sí, en mi casa había preferidos. Los papás no lo aceptan, pero los hermanos sí lo captan.
Porque no crean ustedes que los hijos son tontos y no se dan cuenta de ciertas manifestaciones de cariño exclusiva para ciertos hermanos que se las niegan a ellos. Eso engendra odio. Y usted no puede pretender como que, ay, es que yo quiero que mis hermanos, que mis hijos se quieran todos, que mis hijos sean unidos. No puede pretender unidad en sus hijos cuando en el fondo podemos estar fomentando entre ellos odio y rivalidad. No porque intencionalmente lo queramos, porque ningún papá tiene esa intención de crear rivalidad en sus hijos, pero a veces ocultamente, sin darnos cuenta, sí tenemos manifestaciones que se vuelven públicas, que nuestros hijos las perciben, que lleva al odio. Y cuando se odia a los hermanos, se les sepulta. Cuando se odia a los hermanos, se le mete en pozos. Como metieron a estos hermanos a José en un pozo. Y cuando se odia a los hermanos, se le quiere afectivamente lejos de nuestra vida. Así como estos hermanos pusieron a José en venta y se lo vendieron a unos ismaelitas que se lo llevaron para Egipto en calidad de esclavo. Esas son las consecuencias. Sepultar a los hermanos que para nosotros son representativos de los privilegios y de las preferencias paternas, o alejarlos de nuestra vida para nunca más volver a saber de ellos. Esas brechas, esos distanciamientos afectivos entre hermanos, tenemos que revisar muy bien cuál es su origen, porque eso no aparece gratuitamente. Sean muy cuidadosos. Y si algún día, que no es lo ideal, si algún día tuviésemos que despedirnos de alguien que amamos, hacemos el duelo y no nos sepultamos con ellos y seguimos vivos para los que están vivos. A seguir amando los que debemos seguir amando. Nuestro amor no puede sepultarse con los muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.